dimensión espiritual quiere decir la dimensión de conexión con tu verdadera esencia, con tu ser, con lo que te conecta con los demás, con lo que te conecta con la vida, con lo que te conecta con el universo. Entonces, todos, lo sepamos o no, estamos en un viaje espiritual. O sea, nosotros obviamente tenemos una dimensión material que va a durar el tiempo que dure, pero es como una ola. La ola tiene un momento en el que aparece y un momento en el que desaparece. La ola muere, pero no muere lo que la ola es. La ola es océano. Entonces, la dimensión espiritual lo que busca es que esa ola, que tiene una forma, como yo tengo una forma, y viviré los años que vaya a vivir, pero no puedo olvidarme de que además de una forma tengo un fondo. Yo como ola soy distinto a ti, Jerry. Soy diferente a ti. Pero en el fondo somos una unidad. Y el camino espiritual no es el camino de olvidarse de la forma. El camino espiritual es el darse cuenta que la forma no es todo lo que eres, que también eres fondo. Entonces la forma puede hacer que yo te vea distinto, pero el fondo hace que yo no te vea distante, porque somos una unidad. Entonces el camino espiritual es el camino donde la ola, que se ha identificado exclusivamente con la forma, empieza a reconocerse también en el fondo, y ahí desaparece su miedo, porque la ola, claro que tiene miedo en su forma, ya que sabe que va a morir cuando llegue a la playa, pero no tiene miedo en el fondo, porque sabe que como océano siempre va a estar, siempre va a ser. Ansiedad, depresión, etcétera, a nivel global. Y efectivamente la pandemia lo ha intensificado. No lo ha creado, lo ha intensificado. Pues pasa también algo parecido, en este caso en el sentido positivo, con el nivel de conciencia. Es decir, nos hemos dado cuenta de que en un PIS Plus ya resulta que te puede llevar por delante un microorganismo que se ve con microscopía electrónica, que en un PIS Plus todo puede cambiar. Y entonces esto ha hecho que las personas empecemos un proceso de búsqueda de algo más profundo, de algo que dé más solidez. Y como esa solidez no la podemos encontrar en el cuerpo, porque gente con un cuerpo extraordinario, hablo físicamente, se nos ha ido durante la pandemia, como tampoco podemos encontrarlo en las organizaciones, en las empresas, porque hemos visto desaparecer empresas extraordinarias, anda que no lo han pasado mal tantas empresas, y hemos visto eso. Al final buscamos algo que esté más allá del mundo exclusivamente material. Y es ahí cuando nos encontramos con la dimensión espiritual de la existencia. Y eso es lo que favorece el despertar. Porque es imposible que tú conectes con la dimensión espiritual de la existencia si te es indiferente el resto de la gente. Porque lo que aprendes de esa dimensión es que todos estamos conectados. Que en el tener hay gente que tiene más y tiene menos, pero en el ser somos todos iguales. ¿Y qué perspectiva ves a nivel social? Lo digo porque hay gente que cree que, bueno, pues que ya esto está llegando al límite y va a explotar por los aires, o en realidad ha pasado, o sea, estamos ante un cambio de ciclo, o igual nos miramos demasiado el ombligo y nos creemos especiales y esto ha pasado toda la vida. Yo creo que estamos en una situación en la que es importante y urgente una ampliación de nuestro nivel de conciencia. Tenemos que entender una cosa que es básica. Parece mentira que el ser humano pertenezca a lo que se llama Homo sapiens sapiens, 2 veces sapiens, porque nosotros, por ejemplo, está el Homo sapiens neanderthalensis y está el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, que es el hombre de Cromañón, el ser humano de Cromañón. Entonces, me parece alucinante que siendo aparentemente tan inteligentes, no nos estemos dando cuenta de que la ampliación de la conciencia es, repito, importante y urgente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos resolver los problemas frente a los que nos encontramos si no lo hacemos juntos. Que no podemos permitir que ideologías políticas o ideologías religiosas o ninguna cosa, no podemos permitir que eso tenga más peso que el reconocernos como parte de la familia humana. Porque no hay nadie en el mundo que por sí mismo pueda resolver algunos de los desafíos a los que nos encontramos. Pero todos juntos sí. Y esto ya no es, bueno, pues ya lo haré el próximo año. No, porque como decía Sadhguru hace un rato, sí, siempre va a haber una solución.
o siempre, o casi siempre, pero el precio que va a haber que pagar no es el mismo si yo me pongo las pilas ahora a si me las pongo dentro de un año. Entonces esto no es una llamada a vivir con angustia, es una llamada a vivir con una acción eficaz. O sea, hay mucha gente que se preocupa y muy pocos que se ocupan. Entonces, claro, la preocupación se mete mucho ruido. Estoy súper preocupado, esto es horrible. Bueno, ¿qué estás haciendo? No, preocuparme. Sí, pero eso no mueve nada. Entonces hay otros que no se preocupan nada porque no tienen tiempo para preocuparse. ¿Y su energía en qué la utilizan? En ocuparse. Y ya para acabar este bloque, Mario, ¿el destino está escrito o lo vamos construyendo? Por eso es una pregunta muy difícil de responder. Yo lo diré de la forma en la que lo veo. Un gusano inevitablemente acabará transformándose en una mariposa. Pero puede necesitar mucho tiempo si se lo pone difícil a la naturaleza. Por ejemplo, si un gusano decide que no va a construir su capullo de seda, no va a poder experimentar la belleza de volar como una mariposa. Con el tiempo lo tendrá que hacer, pero va a sufrir lo que no tenía que sufrir por no hacerlo. ¿Me estoy explicando? Luego, si se mete en el capullo donde tiene que disolverse su cuerpo, porque se liberan enzimas proteolíticas para que se forme un nuevo cuerpo, y se resiste a ese proceso va a seguir, pero va a ser mucho más duro de lo que tendría que seguir. Es decir, nosotros sí tenemos marcado no nuestro destino, sino nuestro camino a la plenitud. Y todos tenemos que pasar por esas asignaturas. Ahora, tú puedes pasar por esas asignaturas en un tiempo corto o en un tiempo muy largo. ¿Cuánto tiempo pases es lo que va a determinar el grado de bienestar que vas a tener en tu vida? Uh-huh. No quería dejar de nombrar uno de tus libros, probablemente el más famoso, más de 30 ediciones, no sé por cuántos llevarás. 42. 42. No te he contado que Jordi Nadal, el editor de Plataforma Editorial, es colaborador de este nuevo programa de Tras la Tormenta. ¿Más de 100.000 ejemplares vendidos en España o ya iréis? No sé cuántos. Son más. Y me gustaría, si me permites, decir que este es un libro que ha tenido un enorme éxito y gran parte de ese éxito se debe a la editorial, a la plataforma editorial y específicamente a Jordi Nadal. O sea, una persona que se fue con el libro a Frankfurt, es la feria más importante del mundo de libros, se fue a Beijing, a montones de sitios. Entonces ha sido una verdadera, de hecho está, no sé si son 14, 16 idiomas me parece, es una gran colaboración. Entonces es muy importante, porque a veces uno piensa que solo es el autor el responsable de ese éxito, y aquí tenemos un ejemplo de un esfuerzo combinado lleno de ilusión que no habría sucedido, por ejemplo, si ese libro no hubiera tenido pues compañeros de viaje tan maravillosos como Jordi y todo el equipo de Plataforma Editorial, por supuesto. Lo sentimos cerca aquí a Jordi. Hablamos de reinventarse, ese es el título del libro. Visualizamos esa portada, ¿no?, que salía como un gusano que se convierte en mariposa, sí. Pues aquí va la pregunta. Todo el mundo tiene una mariposa en su interior, sí, por muy capullo que parezca. Quiero decir, todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Sí, exacto. Esto radicalmente... esto cambia todo. Sí. Por eso nadie puede sentirse superior a nadie en el ser. Uh-huh. Yo no puedo decir, yo soy más que tú. Yo puedo decir, tengo más años que tú o tengo más altura que tú y tú tienes más belleza que yo. Ahora, en el ser, no. Y esto es muy importante porque toda la desconexión que experimentamos desaparece cuando conectamos en el ser. Hay una metáfora preciosísima que viene de la antigüedad, que es las olas y el océano. Es decir, todas las olas son lo mismo, son agua de mar, pero tienen distinta altura, distinta anchura, tienen unas más espuma, otras menos espuma. Cuando solo nos fijamos en el tener, pues
hay una rivalidad. Si dices, bueno, yo tengo más altura, tengo menos altura, tengo más anchura, menos, pero no es problema, porque en el ser somos todos iguales, entonces no hay ningún conflicto. Cuando nos separamos del ser, no nos reconocemos como teniendo la misma sustancia, la misma esencia, entonces es donde vienen los enfrentamientos, las comparaciones. Mira, tiene más, o mira, tiene menos, no sé qué. Creo recordar que al final del libro contabas una anécdota personal que ejemplificaba muy bien si vives desde cómo eliges vivir, ¿no? Si te dejas arrastrar o no. Creo recordar, estabas viendo un cuadro en alguna sala de exposiciones y es que no me acordaba a qué te alguien... referías, sí. Es que me A ver, pareció como muy... Y alguien creo que como que te increpó y tú decidías qué hacías con eso, ¿no? Si ya te vale, eso Pero bueno, no, no, me acuerdo perfectamente. Es que me han pasado varias cosas en museos. Yo estaba en Londres y era un museo que me atrajo mucho cuando me enteré porque traían figuras anatómicas del siglo XVII y XVIII de Italia hechas en cera. Yo soy como cirujano una enamorada de la anatomía. Y me quedé muy impresionado al ver cómo era posible que en cera hicieran cuerpos humanos con su anatomía, etcétera, pero perfectos. Y en un momento determinado vi un joven que estaba sentado en un banco. No había prácticamente bancos en el museo y esto, pues llegó un momento en que las piernas se fatigan y di por hecho que estaba sentado sencillamente descansando. Y me puse delante de él porque había una cosa a su derecha que eran unos cráneos que me interesaban y me acerqué. Entonces le tapé la vista sobre algo que él estaba viendo, que era una imagen del anfiteatro de Padua, donde se hacían las grandes disecciones anatómicas y donde el gran Andrea Vesalio, el gran anatomista del Renacimiento, pues donde se dio cuenta de algunos errores anatómicos que se cometían. Y me puse y le tapé la visión y me pegó un grito, que había una señora también viendo los cráneos y se echó a temblar. Entonces yo noté como mi mente reactiva salía pues una furia, porque lo que me dijo fue bastante feo. Pero en ese momento yo conecté, afortunadamente, con algo muy profundo y dije, elijo perdonar. Y fue espectacular lo que pasó. Primero porque la ira se desintegró. Toda la tensión del cuerpo se desvaneció en un instante. Yo sé, como médico, lo difícil que es conseguir eso. Y ese chico, que la había visto un instante antes con profundo rechazo, empecé a ver una enorme tristeza en él y lo que sentí era como ganas de abrazarle. Yo salí noqueado de ese museo. Dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto solo por una elección? Y eso me marcó mucho porque me ayudó a darme cuenta de que la libertad es algo que ganamos día a día, que si no estamos presos de nuestros automatismos y nuestras mentes reactivas. Y bueno, eso fue una lección que jamás olvidaré. Hay otro de tus libros, Resetea tu mente. Ajá. Bueno, en el que empiezas comentando que, bueno, haciendo referencia al Premio Nobel de Medicina en el año 81, y que nos vino a decir que no había una únicamente, sino dos. Y hablas también, en el otro libro también, de un nivel de conciencia no ordinaria. Sé que es un tema muy complejo, de hecho lo desarrollas en todo un libro, pero si nos puedes dar, por favor, unas pinceladas para entender. Lo va a entender todo el mundo. ¿De qué va esto? O sea, el gran descubrimiento de Sperry y de Gazzaniga, porque Michael Gazzaniga, desde mi punto de vista, era merecedor junto con con Sperry del premio Nobel. Bueno, Gazzaniga es uno de los neurólogos más reconocidos en el mundo. Lo que descubrieron no solamente es que había dos mentes, sino que estaban enfrentadas. Esto es lo importante. Sobre qué es la conciencia ordinaria y la no ordinaria o conciencia, es más correcto decir, conciencia suprasensorial. Lo va a entender todo el mundo perfectamente. Es pasar de ver blanco y negro a ver en colores. Es pasar de ver en 2 dimensiones a ver en 3 dimensiones. Esa es la diferencia. ¿Por qué es importante? Por una razón muy sencilla. Porque muchos problemas que emergen en un mundo de 2 dimensiones no pueden ser resueltos, esto lo dijo muy bien Einstein, del mismo plano del que han surgido. Entonces, ¿de dónde saldrán? De la tercera dimensión. ¿Qué es lo que hay en esa tercera dimensión? Una creatividad, una inteligencia, una sabiduría, que solo es asequible si entras en esa tercera dimensión. Entonces, cuando las 2 mentes se unifican, lo que se llama la consciencia unificada, los 2 hemisferios del cerebro están haciendo eso para lo que fueron creados, que no es para enfrentarse,
sino para colaborar entre ellos. Y en ese momento aparece la tercera dimensión. Y es así de fácil de explicar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes experiencias de unificación de la consciencia, es que todo cambia. Yo me acuerdo, mi madre, que fue una mujer extraordinaria, tenía unas cataratas que se fueron desarrollando poco a poco. Y entonces entonces ella se fue acostumbrando pues a esa visión. Y entonces cuando la operan, le dicen que claro, que tiene que llevar unas gafas de protección solar porque va a notar mucho. Y lo que recuerdo, claro, sale de quirófano, porque claro, eso se hace con anestesia local, le ponen las lentitas, le quitan ese pan, sale de quirófano, salimos a la calle y dijo, anda, ¿qué de colores hay? Claro, ella había ido perdiendo la visión de los colores, pero como había sido progresivo, no se había dado cuenta. Y ahora de repente dice, pero qué de color, pero qué bonito es todo. Eso es lo que pasa cuando se unifica la consciencia. ¿Cómo damos el primer paso hacia ello? Bueno, en primer lugar, abriéndote a la posibilidad de que eso, si parece demasiado bonito para ser cierto, que se enfoque de otra manera. Es cierto porque es así de bonito. Número 2, que uno esté dispuesto a empezar a interesarse por estos campos. En lugar de pasar de ellos, empezar a interesarse, pues leer cosas, reflexionar sobre cosas que le sorprendan en la vida. Es decir, que pase de ser una persona que se ha quedado atrapada en su zona de confort y se convierta esa persona en una buscadora. Y cuando uno empieza a buscar, primero la búsqueda es bien bonita, es bien apasionante, es bien interesante. Y en segundo lugar, la búsqueda es la mejor opción para que uno encuentre. La búsqueda no te garantiza 100% que encuentres. La búsqueda lo que te garantiza es un mundo interesante y una gran posibilidad de encontrar. Nos escuchan, soy consciente de que la gente que escucha este programa está, mucha de ella o la mayoría, en camino, interesada en estos temas, abierto a estas cuestiones. Así que si ya estamos en ese punto, ¿algún consejo para esa búsqueda o por dónde vamos? Yo creo que las cosas que a mí personalmente más me han ayudado son las siguientes. No lo digo por orden de importancia. La primera, el contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene algo muy difícil de describir con palabras, y hay investigación en ese sentido, que tiene la capacidad de ayudarnos a reencontrarnos. En segundo lugar, todo lo que puedas hacer honestamente no quiero decir honestamente quiero decir sin buscar algo a cambio. Todo lo que hagas en favor de los demás te va a repercutir de una forma sorprendente. En tercer lugar, la quietud y el silencio. Hemos hablado antes, lo que es la práctica meditativa. Hay un núcleo que todo el mundo conoce, que es el mindfulness. Hay una meditación que va más allá, formas de meditación que van más allá del mindfulness. No digo que sean mejores, van más allá. En cuarto lugar, a mí una cosa que me ha ayudado muchísimo es ponerme en manos de Dios. Es decir, a la persona que la palabra Dios le moleste, que diga el universo, que diga, si la palabra no es lo importante, es lo que representa. Es decir, ponerte en las manos de, vamos a llamarlo, alguien cuyo amor, cuya sabiduría, cuyo poder sanador y transformador es infinito. A mí me ha ayudado muchísimo personalmente, y por eso lo digo sin ningún deseo de convencer a nadie. Sí, porque me parecería una falta de coherencia por mi parte no comentar algo que para mí es esencial. Quien lo quiera llamar naturaleza, vida en mayúscula, me parece perfecto. Confiar en la vida. Confiar en la vida. Yo le pongo la palabra a Dios porque yo asocio a Dios no a una figura punitiva que está viendo en qué me equivoco para juzgarme y mandarme donde no quiero ir, sino un Padre amoroso que lo único que quiere es que yo tenga un pequeño gesto de humildad para darme cuenta.
cuenta de que si no estoy cerca de él, no puedo ser feliz. Mario Alonso Puig, médico, cirujano, gran divulgador y sobre todo gran despertador. Muchísimas gracias de corazón por haber pasado por Tras la Tormenta. No, gracias a vosotros y gracias por este programa tan bonito en el que he estado tan a gusto y que está enfocado sencillamente a llevar un poco de luz en un mundo que es maravilloso, pero que a veces tenemos la sensación como de que necesita más luz y menos oscuridad. Gracias, Mario.